terminó el mes de febrero y vamos a hablar sobre quiénes fueron los mejores y los peores jugadores de River en este periodo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo y al primer Power Ranking del año. Sean todos muy bienvenidos a esta sección que a mí la verdad que me gusta bastante hacer. Probablemente estamos ante el Power Ranking justamente más difícil de hacerlo, porque fue un mes recontra movido. Si bien vamos a hablar del mes por costumbre, digamos, pero este Power Ranking va a tener incluido dos partidos también del mes de enero. O sea, son más o menos 6-7 partidos que vamos a estar ahora detallando. Pero la verdad que extrañaba bastante hacerlo. Tuvimos pocas ediciones, pero mi idea es que este año sea un poco más regular. De tener por lo menos la mayoría de los meses con un Power Ranking, según cómo te esté dando el tiempo y todo. Y la verdad que este fue muy interesante de hacer. Pero antes, obviamente, de empezar, vamos a explicarle a la gente que es nueva, que hace mucho que quizás no sabe lo que es un Power Ranking, o que no ha visto ninguno de los videos anteriores al respecto. Vamos a explicar un poco qué es un Power Ranking. Un Power Ranking, tal como dice un poco la palabra, no es un ranking, una tabla de posiciones, donde a través de distintas secciones, que en este caso son la de malos rendimientos, buenos rendimientos, excelentes rendimientos y finalmente el mejor rendimiento del mes, estoy separando a una cierta cantidad de futbolistas según corresponde en la sección del Power Ranking. Porque, por ejemplo, en la sección de malos rendimientos van a estar los 3 peores jugadores del mes. La de buenos rendimientos van a estar del puesto 4 y 5. La sección de excelentes rendimientos son para el segundo y tercer lugar. Y evidentemente el de mejor rendimiento es para el número 1. Después también tenemos una sección de menciones honoríficas, donde van a estar 2 jugadores que estuvieron muy cerca de meterse en ese top 5 de mejores jugadores. Y otro que estuvo cerca de meterse en esa sección de peores rendimientos. Pero bueno, con el correr del video, seguramente si no lo entendieron ahora, van a terminar de entenderlo. La verdad que, como dijimos, fue un mes recontra difícil de tratar porque ha pasado absolutamente de todo. Estoy acá haciendo la cuenta, hubo 8 partidos durante el final de enero y el inicio de febrero. Estaba en la disyuntiva de si sumaron nuevos amistosos, pero la verdad que me parece que no vale la pena porque son amistosos, porque me iban a complicar más el armado del Power Ranking también. Así que preferí ir con los partidos oficiales, que al fin y al cabo son los que realmente valen la pena. Para hacer memoria, vamos a tener en cuenta el partido contra Barraca Central, victoria 1-0 con gol de Montiel, el 2-0 contra Gimnasia con doblete de Juan Fernando Quintero, el 0-0 con Rosario Central, el doloroso 1-4 con Tigre con gol de Lautaro Rivero, el 0-1 con Argentinos Juniors, el 1-0 con Ciudad Bolívar con gol de Quintero también de penal, el 0-1 con Vélez y finalmente el 3-1 contra Banfield con goles de Martínez Cuarta, Driussi y Freitas para lo que fue la despedida de Marcelo Gallardo. Así que bueno, con todo esto dicho, antes de entrar en materia, les quiero pedir que después de ver este video, vayan a ver el último que hicimos en el canal, que es una editorial, un video de opinión, una catarsis, como ustedes quieran decirlo, de los 2 temas más importantes de River en la última semana, aprovechando que no hubo fútbol, que son la llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador y la salida de River de las reuniones de comité ejecutivo de la AFA. Estuvimos hablando un rato acerca de esas dos cosas, así que me ayudaría un montón si después de este video van directo a ese para darme su apoyo, que la verdad que me ayudarían un montón. Ahora sí, con todo esto dicho, vamos de lleno con el video. Vamos a iniciar con el peor rendimiento del mes, quien es para mí el peor jugador justamente en este trayecto, en estos 8 partidos, que para mí lamentablemente es Matías Viña, quien la verdad tuvo una carta de presentación para el olvido. Repasemos algunos partidos. La verdad que contra Banfield, contra Barraca Central hace un partido bastante correcto para hacer su debut. Con Gimnasia también está teniendo un partido correcto, nada despampanante, pero la verdad que había tenido un buen partido. Pero se hace expulsar, la verdad que muy tontamente, por doble amarilla, por 2 amarillas en el segundo tiempo. Y la verdad que, bueno, contra Rosario Central evidentemente no juega. Y a partir de Tigre sí que empieza definitivamente la debacle, porque la verdad que duró 45 minutos.
jugó su peor partido, es responsable del primer gol de Tigre. Después contra Argentinos Juniors ingresa en el segundo tiempo por Acuña y la verdad que ingresa también muy mal. También tuvo malos partidos contra Vélez, contra Bolívar, ya directamente contra Banfield no juega. Así que me parece que Viña ha tenido una carta de presentación muy mala. Hasta el momento la verdad que le encuentro pocos argumentos de por qué llegó a River. No me gusta en lo técnico, no me gusta su toma de decisiones. No me gusta incluso su forma de centrar, no me gusta algunas decisiones que toma, cómo termina las jugadas. Sí, es verdad, quizás para destacar algo es bueno desmarcándose, pero la verdad que poco más. Me parece que ante la obligación de compra que tiene River en caso de cumplir ciertos objetivos, me parece que por ahora por lo menos está más cerca de pedir que lo manden al freezer y que el año que viene vuelva a Flamengo que de continuar en River. Esperemos que pueda remontar, pero la verdad que por ahora no le veo ningún tipo de condiciones para haber llegado al club. Después tenemos ya el segundo lugar, el segundo peor jugador de River este mes. Y estamos hablando de Maximiliano Salas, quien está atravesando por escándalo su peor momento en River. Fue su peor mes en River, sin ningún tipo de dudas, mucho peor que ese noviembre-diciembre del año pasado. En las primeras fechas inició como suplente. Tuvo ingresos muy flojos contra Barraca Central, donde incluso se erró un gol abajo del arco. Contra Gimnasia con el partido 2-0, con todo encaminado para que River haga 1 o 2 goles más. También entra mal. Contra Rosario Central, que juega todo el segundo tiempo, juega mal. Su peor partido, claramente, y al igual que la mayoría de todos los jugadores, ya les adelanto, fue con Tigre, donde además se fue silbado. Y sin pena ni gloria ya contra Argentinos Juniors, contra Bolívar. La verdad que juega mal también en su posición quizás, o lo más cercano a lo que fue su mejor momento en Racing, que fue acompañando al 9 por izquierda contra Bolívar, un equipo de él que estaba hace muy poco tiempo en el torneo federal. Así todo, no es que no se destacó, sino que jugó mal, tomó muchas malas decisiones. Ya directamente contra Vélez, con el partido perdido por River, no entra. Contra Banfield se lesiona a Freitas, o mejor dicho pide el cambio a Freitas porque se acalambra y tampoco entra. La verdad que es un jugador que Coudet va a tener que meterle muchas fuerzas para ver si puede levantar. Hay que ver qué rol va a tener, pero este no es el camino para Salas, claramente. Es otro jugador que a mí mucho no me gusta. Nunca entendí por qué se pagó lo que se pagó por él. Tuvo un buen inicio, es verdad, pero hasta el momento la verdad que está dejando muchas dudas. Y no sé si va a poder levantar, sinceramente, pero la verdad que este mes sin dudas fue muy bajo, incluso para un jugador como él, que como digo, no es brillante. Pero la verdad que este mes sí, la verdad que llamó la atención lo mal que estuvo. Y finalmente, para cerrar esta posición del Power Ranking, esta sección de malos rendimientos, tenemos a el jugador que entró quizás por la ventana. No porque no haya jugado mal y lo metí de onda, sino porque la verdad que había tantos jugadores para poner que bueno, terminó entrando él. Y estamos hablando de Facundo Colidio, que está atravesando una continuación o quizás un empeoramiento de lo que fue su final de temporada del semestre pasado. Porque desde que River eliminó a San Martín de Tucumán en Copa Argentina, que jugó un buen partido, que viene en caída libre, hace más de 20 partidos no convierte goles y este mes ha estado en un nivel también subterráneo. Contra Barraca Central jugó un muy mal partido. Lo que lo zafa de ponerlo en la primera o en la segunda posición para mí es un partido con Gimnasia, donde tiene su mejor partido claramente. No es que la rompió, pero juega 5 o 6 puntos, que para esta parte del Power Ranking es bastante. Viña y Salas para mí nunca jugaron un partido de esa altura. Quizás Viña sí, y contra Gimnasia iba camino a eso, pero se fue expulsado. Volviendo a Colidio, además mete una asistencia para el gol de Quintero. Contra Rosario Central jugó un encuentro ya sin pena ni gloria. Y contra Tigre también su peor partido, se va silbado. Creo que fue el peor partido de Colidio en River en general. Contra Argentinos Juniors directamente no entra. Otro partido que lo salva de estar más abajo es el de Ciudad Bolívar, porque la verdad que entra bastante bien. Y no sé si es responsable directo en la victoria de River, pero por lo menos aportó algo distinto de lo que venían aportando sus compañeros. Ya contra Vélez vuelve a ser titular. Otro encuentro bochornoso de Colidio, muy flojo. Y ya directamente contra Banfield no entra. Otro que hay que ver si va a poder levantar con Coudet. Yo en mi video anterior, les adelanto, si no lo vieron, como les dije recién, vayan a verlo. Dije que para mí Colidio no tendría que tener una oportunidad de poder levantarla, pues ya lleva 3 años en River. Y llegar a estas alturas 3 años después, la verdad que me parece que no corresponde. Y para mí ya tendría que haberse bajado su persiana con respecto a los partidos de River, a su continuidad en River, y en junio hay que apuntar a venderlo.
Pero bueno, yo supongo que Coudet va a intentar levantarlo. Ojalá pueda, obviamente por el bien de River, pero yo sinceramente lo veo muy difícil. Y bueno gente, iniciando ya con la sección de buenos rendimientos, vamos a iniciar con Gonzalo Montiel, quien integra justamente el top 5, el puesto número 5 entre los mejores jugadores de River en el mes. Más que buen rendimiento, diría que fue un mes irregular tirando a digno de Montiel. Me parece que en otro contexto no estaría bajo no tendría ninguna posibilidad de estar en este Power Ranking, pero bien visto lo visto y lo raro que fue este mes de River, Montiel integra el puesto número 5. El inicio la verdad que fue muy bueno contra Barraca Central, con gol incluido, fue un muy buen partido. Lo mismo con Gimnasia, lo mismo con Rosario Central. Estábamos viendo una versión muy mejorada con respecto a lo que fue su fin de año a su fin de 2025. Con la bala bajísima obviamente, porque su 2025 fue bastante flojo sobre el final más que nada. Con Tigre no es un desastre, jugó un mal encuentro, pero creo que estuvo lejos de ser lo que fueron la mayoría de sus compañeros. Después el resto del mes la verdad que fue de regular a flojo. Y contra Banfield recién ahí levanta un poco más, que la verdad que jugó un nivel bastante similar a lo que fue su inicio de mes. Sin duda tiene que volver al nivel de los primeros encuentros, y a donde estaba claro que era uno de los mejores jugadores de River. Con poco, repito, no es que Montiel la rompió, pero estaba jugando 6-7 puntos. Y a partir de ahí, en caso de volver, ya tiene que empezar a apuntar a volver a ser el Montiel que nos dio muchísimas alegrías en su momento antes de irse a Sevilla. Me parece que el puesto 5 es el jugador claramente que entra por la ventana. No es que la rompió toda como dije, pero me parece que está bien ubicado porque su inicio de mes más que nada fue bastante bueno. Ya en el cuarto puesto, el que estuvo a nada de entrar a la parte alta, al famoso medallero del Power Ranking, fue Joaquín Freitas. Un puñadito de partidos, es la gran sorpresa del Power Ranking. ¿Por qué? No porque sea un jugador irregular y está teniendo un buen momento, sino porque jugó muy poco, no fue a la pretemporada, no fue convocado en los primeros 4 partidos. O sea, ya después del partido contra Tigre, capaz si teníamos que vaticinar un Power Ranking, yo creo que absolutamente nadie iba a meter a Joaquín Freitas en esto, en la conversación siquiera, pues la verdad que no estaba en boca de nadie, más allá de que para mí fue insólito que no haya la pretemporada, porque contra él se había ingresado bien, había ido al banco un par de partidos, y para mí tenía que estar, pero nadie esperaba que tenga esta irrupción tan buena. Ya entrando a su mes, con Argentinos Juniors no suma minutos porque quedó en el banco de los suplentes. Contra Ciudad Bolívar es su primer partido, para mí cambia un montón la dinámica con él en cancha y ganamos prácticamente gracias a él porque genera el penal de la victoria y la verdad que nos hizo zafar de un papelón impresionante. Contra Vélez ya directamente para mí es el mejor jugador de la cancha, le da un pase hermoso a Subiabre en la más clara de River en el segundo tiempo. Contra Banfield también fue una de las figuras, top 3 claramente, hace un gol, anota su primer gol en primera, también participa en la jugada del gol de Driussi. La verdad que hoy por hoy, a mi gusto, Joaquín Freitas es el 9 titular y tiene un montón de cosas para darle a River. Así que me pone, la verdad que muy contento su presencia acá. Si bien es cierto que quizás, como dijimos, lo mismo con Montiel, con un buen River quizás no está acá porque quizás no hubiera sido titular de una. Pero me parece que es una gran noticia que los chicos den la cara de esta manera y me parece que Freitas ha dado justamente un gran golpe sobre la mesa y en este inicio del ciclo Coudet, Freitas debería ser titular y por eso también por sus buenos rendimientos integra el cuarto puesto del Power Ranking. Antes de entrar a lo que es el top 3, el famoso medallero, el podio, hablemos de algunas menciones honoríficas tal como mencionamos al inicio del video. Para empezar, hablemos de los jugadores que más cerca quedaron de integrar el top 5, la parte positiva del Power Ranking. En primer lugar, el que más cerca estuvo fue Fausto Vera. La verdad que recordemos, este es su primer mes en River y para mí es muy positivo. Nunca bajó de los 6 puntos. Su mejor partido a mi gusto fue con Rosario Central, pero para mí es un jugador que se caracteriza por ser generalmente un jugador que rinde siempre, está siempre en torno de los 5 o 6 puntos. Es un futbolista, como decimos, con un nivel muy parejo. Su peor partido, pongo entre comillas, pues para mí fue también de lo mejor hasta su polémica expulsión, fue contra el Tigre. Para mí es un encuentro más flojo donde está haciendo lo mejor de la cancha para River. Y la verdad que hasta el momento me parece que es el mejor refuerzo. Esos 4 jugadores que trajo River, bueno 3 porque Kendry
prácticamente no sumó minutos todavía. De esos 3 jugadores, para mí el de mejor rendimiento fue Fausto Vera y fue el que más cerca estuvo de estar en el Power Ranking. El otro que estuvo cerca fue justamente el otro refuerzo, Aníbal Moreno, que fue de más a menos. Empezó muy bien el mes y lo terminó quizás un poco más abajo de lo esperado. Así todo, para mí nunca bajó de los 5 puntos. Es un jugador que, aunque esté en un mal momento, siempre tiene cosas para darle a River. Su mejor partido por escándalo para mí fue contra Gimnasia, donde justamente dio una muestra de todo lo que nos puede dar. Incluso les digo, después de este encuentro yo salí de la cancha pensando que iba a ser mínimamente top 3 del Power Ranking, pero bueno, lamentablemente a partir de su peor partido en el mes, que fue contra Tigre, donde regala, él es el máximo y el único responsable, diría yo, del tercer gol, su nivel decayó bastante. A partir de Vélez el segundo tiempo quizás levantó un poco, pero es tan bueno a mi gusto que su versión floja, la verdad que no me parece para nada mala. Como dije, nunca baja los 5 puntos, tiene que levantar porque evidentemente invertimos en un jugador que tiene potencial para ser el mejor mediocampista central del continente, pero me parece que para ser su primer mes en River no estuvo mal y la verdad que le tengo bastante fe. Y para cerrar con las menciones honoríficas, hablemos del futbolista que estuvo más cerca de estar entre los 3 peores jugadores, y estamos hablando de el Huevo Acuña, quien la verdad que tuvo un inicio de año muy preocupante. No recordemos, Acuña no hizo la pretemporada por lesión, por aquella patada que le pega Franco Ibarra contra Rosario Central en el año pasado en el Gigante Arroyito. Termina jugando el torneo infiltrado Acuña y bueno, usa la pretemporada para poder recuperarse bien. Vuelve contra Tigre, juega contra Argentinos Juniors, esos fueron sus únicos 2 partidos en el mes y los 2 los jugó muy mal, sinceramente. Decir que no hubo una gran cantidad de partidos de Acuña, pues si hubiera estado en este nivel probablemente hubiera estado en el top 3, creo que eso lo salva. Pero es urgente que levante su nivel, principalmente también ante el pésimo nivel de Viña, que hace que prefiera 1000 veces que juegue Acuña en este nivel antes de que juegue él. Y llegamos finalmente a la parte de excelentes rendimientos con jugadores que evidentemente sí que han jugado bien este mes. En este top 3 vamos a empezar hablando con el tercer lugar, que es Juan Fernando Quintero, como no. Por momentos en este mes de River fue un oasis en el desierto, verdaderamente, porque hubo partidos donde River dependía absolutamente de él para poder sumar algo. Contra Barraca Central asiste a Gonzalo Montiel en el único gol del partido. Contra Gimnasia fue la figura, jugó su mejor partido y anotó un doblete, uno de tiro libre, un gol hermoso. Contra Rosario Central tiene un encuentro donde pasa bastante desapercibido, sin pena ni gloria. Evidentemente contra Tigre, al igual que todos, jugó su peor partido, con quizás el plus de que él es el que se equivoca en el inicio de la jugada del segundo gol de Tigre. Contra Argentinos Juniors no se luce, es verdad, pero las pocas chances que tuvo River para poder empatar ese encuentro fueron gracias a él. Con Bolívar vuelve a ser la figura de River, hace el gol de la victoria. Para mí, si bien dije que Freitas fue uno de los grandes responsables, el número 1 de ese partido fue Quintero, porque absolutamente todo lo que había que generar lo hizo Quintero. Y lamentablemente contra Vélez sale lesionado muy temprano en el partido como para poder calificar lo que hizo, y ya contra Banfield evidentemente no juega. Está claro que Quintero es el mejor jugador de River y que es una de las pocas piezas que no pueden faltar en el equipo en este inicio del ciclo Coudet. Veremos si llega de buena manera contra Huracán, pero me parece que Quintero es un jugador, por lo menos por ahora, irreemplazable, y que en este momento muy complicado de River, no solo que se hizo cargo con la cinta de capitán, sino que también futbolísticamente, y eso me parece muy valioso. Siguiendo con el segundo lugar, con el jugador que estuvo más cerca de ser el número 1, y la verdad que estamos hablando de otra gran revelación, que es Santiago Beltrán. Para mí es una impresionante irrupción para convertirse, ¿no?, en este momento en el dueño del arco más grande del mundo, como es el arco de River. En sus primeras 2 fechas contra Barracas y Gimnasia no tuvo la verdad que mucho trabajo, porque ni el Guapo ni el Lobo habían llegado mucho al arco, pero la verdad que mostró mucha seguridad y personalidad. Contra Rosario Central ya tiene sus primeras grandes intervenciones, con 1 o 2 atajadas muy buenas. Con Tigre verdaderamente fue su peor partido, porque Tigre patea 4 o 5 veces al arco y nos marcan 4 goles. Ninguno culpa de él, es verdad, pero bueno, quizás entraba la duda de: es el arquero de River, tiene que salvar a River en algún momento, pero eso no lo derrumbó, que quizás era mi mayor miedo, de decir, bueno, te comiste 4 goles y más allá que no tuviste la culpa de ninguno,
de que psicológicamente le jugó una mala pasada, pero la verdad que estuvo bastante lejos de suceder, porque contra Argentinos Juniors no vuelve a tener un mal encuentro, si bien no logra conservar la valla invicta, le hacen otro gol que es muy complicado de atajar, que también era prácticamente imposible. Con Ciudad Bolívar mantiene otra vez la valla invicta. Con Vélez ingresa en el segundo tiempo después de que Armani salga lesionado y ataja un mano a mano a Brian Romero. Y con Banfield es verdad, le convierten, pero vuelve a tener una actuación bastante sólida y muy segura. Es muy joven, tiene apenas 21 o 22 años. Para ser arquero la verdad que es muy joven. No sé cuántos arqueros menores de 30 hay hoy en día en el fútbol argentino, pero demostró estar a la altura de un arco inmenso como es el de River, y más para reemplazar al mejor arquero de la historia del club como lo es para mí Armani. Así que me parece una sorpresa muy buena la de Beltrán. También lo dije en el video pasado, para mí Beltrán tiene que hacerse cargo de River al menos este semestre, y ver después si quizás para los mano a mano de Copa Sudamericana, para el final del torneo donde se juega la clasificación a la Copa Libertadores el próximo año, donde se juegan títulos. Hay que ver si está para ese desafío, pero me parece que para los desafíos del primer semestre Beltrán tiene que ser el arquero. Y finalmente el mejor rendimiento del mes es para Tomás Galván, el puesto número 1 en este primer Power Ranking del año. Sin duda es la gran sorpresa de este inicio, porque creo que nadie lo tenía en cuenta como para ser parte del primer equipo después de su préstamo con Vélez, donde le había ido bien. Le fue bien en casi todos lados que estuvo, pero ante tantos préstamos creo que nadie esperaba que Gallardo lo tenga en cuenta. Lo hizo y la verdad que pagó con creces el chico. Buenos partidos contra Barracas Central y contra Gimnasia. Para mí contra Rosario Central fue quizás su encuentro más flojo, porque pasa sin pena ni gloria, lo mismo que contra Argentinos, pero así todo no me parece que lo haga mal en esos dos partidos. Pero tomando en cuenta lo bien que vino jugando todo este mes, me parece que esos dos partidos fueron los más flojos. Contra Tigre fue para mí el mejor de la cancha, en uno de los pocos que se pudo salvar de ese partido, con muchísima actitud, que eso nunca le faltó. Con Bolívar, hasta que se nota que se cansó, fue el mejor socio de Quintero, tuvo muy cerca del gol 2 veces, incluso impactó una pelota en el travesaño. Con Vélez también en el primer tiempo, que fue el momento más difícil de River, fue el que más intentó, el que más fue para adelante. Y ya con Banfield es el que para mí su partido que le hace estar en este primer lugar, fue justamente porque fue su mejor encuentro en River en este segundo ciclo para él. Es el que inicia la jugada del segundo gol, asiste a Freitas en el tercero, clarísima figura del partido. La verdad que el mayor acierto de Gallardo en este 2026 fue que Tomás Galván se quede en River, y me parece una muy buena noticia que tengamos un jugador de estas características salidos del club, y que, como dije también en su momento, demuestra por qué muchos de nosotros pedimos que los chicos inferiores jueguen, porque nos evita quizás, aunque no sea un crack, que no sea un fenómeno, que no lo vayamos a vender en 50 millones de euros al Real Madrid, que son mucho mejores que la mayoría de los jugadores que estuvo trayendo River en estos últimos años. Y la verdad que me pone muy feliz por Galván, y me parece que este primer puesto en el Power Ranking lo tiene más que merecido. Bueno, para cerrar este video vamos a decir algunas conclusiones que he sacado después de hacer justamente este Power Ranking. Fue un mes muy difícil, muchachos, para calificar, porque hay un contraste gigante en lo que fue el inicio, principalmente con los partidos con Barracas y Gimnasia, y lo que fue el final. No sé si el final incluso le diría, lo que fue casi todo el mes, porque después de Rosario Central se vino todo abajo. Hay jugadores que quizás, por ejemplo Montiel, que como dije en otro contexto no estaría acá en este Power Ranking, pero necesito poner a alguien para ocupar ese lugar. Quizás había mucho más candidatos a entrar a los últimos 3 lugares que a entrar a los primeros 5, pero la verdad que estoy bastante conforme con cómo quedó. Me parece que representa bastante bien lo que fue el mes de River. Quizás la única duda, como dije, sea Montiel o Vera, pero me parece que Montiel cuando estuvo bien fue mucho más decisivo que él, y por eso es que entra en el top 5. A ver, me preocupa mucho también lo que es la delantera de River. Como vieron, más allá de Freitas, no aparece en el Power Ranking Drusi, que estuvo muy cerca de entrar también en la parte de malos rendimientos. Está Salas en el segundo peor lugar. Está Colilla en el tercer peor lugar. Me parece que fue un mes muy flojo de los delanteros. Los defensores también lo mismo, porque está Montiel, pero Acuña estuvo muy cerca de entrar. Viña fue el peor jugador del mes. Martínez Cuarta no aparece, estuvo cerca de estar en el top 5, en las menciones honoríficas, pero podría haber estado también tranquilamente entre los peores rendimientos. Lo mismo Rivero.
Paulo Díaz tampoco aparece. No, me parece que la defensa también ha dado muchas ventajas este mes y hay muy pocas garantías, aunque me parece que los 4 jugadores que deben ser titulares están bastante claros. Después, más allá de todo, quiero poner el foco en lo que son las gratas sorpresas de este mes o las gratas noticias, porque la verdad que hay apariciones que son para celebrar quizás o para tener un poco de tranquilidad, como Joaquín Freitas, como Tomás Galván, como Santiago Beltrán, chicos del club que estuvieron recontra la altura y que justamente integran los primeros lugares de este Power Ranking. Después de también de mucho tiempo, creo que tanto Aníbal Moreno como Fausto Vera, justamente acompañados de Galván, el mejor jugador del mes, nos dan un mediocampo bastante sólido y que después de lo que fue el drama del año pasado, que ninguna combinación en la mitad de la cancha nos daba seguridad, me parece que hoy por hoy las preocupaciones están en otro lado. Y si bien hay que resolver esas preocupaciones, me parece que tener un mediocampo bastante definido y buen mediocampo encima, me parece también digno de admirar o digno de destacar quizás, no sé si admirar. Y obviamente también destacar el mes de Juan Fernando Quintero, que como dije, por momentos hizo cargo el solo del equipo, fue el líder futbolístico, en las buenas, en las malas, en los primeros 2 partidos donde generó todo, en el recta final. La verdad que para mí ha sido lo mejor también del mes. No entra quizás porque Galván y porque Beltrán fueron un poco más regulares, pero me parece que Quintero ha tenido un mes espectacular también, en un contexto muy complicado. Fue su primer mes como el capitán de River y me parece que estuvo recontra la altura y fue uno de los pocos que la verdad que verdaderamente intentó salvar este barco, que la verdad que lamentablemente que se hundió. Y esperemos que con Coudet pueda volver a salir a flote y que sea justamente con Quintero, porque es claramente el mejor jugador del plantel. Así que bueno gente, hasta acá llegó este video. No se olviden de suscribirse, darle me gusta, que me ayudan un montonazo. La verdad, su suscripción, su me gusta es recontra valioso para hacer que el video se siga difundiendo. En la descripción, mis redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, lo van a estar viendo no solo en el panel de acá en la pantalla, que la verdad que no sé en cuál de los 2 lados va a salir, pero también lo tienen en la descripción para que hagan clic y directamente vayan. Como siempre, contenido casi todos los días, exclusivo de algunas redes, a veces se repite, pero por eso los invito a seguirme en todos lados, que la verdad que me ayudan un montón. También están invitados a visitar el canal, a ver los videos viejos, a ver shorts, que también estoy subiendo casi todos los días. La verdad que eso también es de mucha ayuda. Con respecto al cronograma del canal, el próximo video seguramente sea el próximo sábado, que sea el análisis táctico del debut de River, del debut de Eduardo Coudet como técnico de River. Va a ser el primer análisis táctico del canal, o del año mejor dicho, y me parece que es propicio que sea con la llegada del nuevo técnico para ver, no sacar conclusiones definitivas, pero sí ver algunas cosas que Coudet tiene preparado para este River. También estén atentos porque seguramente todavía no está confirmado, pero seguramente antes del partido contra Huracán estemos con la previa en Halo River en stream. Vamos a estar solamente con los chicos hablando un poco del partido contra Huracán, así que están todos más que invitados a activar la campanita para enterarse no solo cuando voy a subir el video contra Huracán, sino para los streams, que la verdad que si nos van a ver nos estarían dando una mano gigante. Así que bueno gente, muchas gracias como siempre les digo por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima. Un saludo.